Urgente, éxitos sin precedentes de los nuestros directamente en el frente. Las armas en manos de los soldados ucranianos logran lo que los generales temen confesarle a Putin. En el Kremlin están ocupados con otra cosa. Los drones dieron justo en el blanco. Y aquí otro problema más. Las megafábricas del complejo militar industrial ruso son en realidad una farsa. Ha comenzado la caída de aviones en Rusia. La guerra ha exprimido hasta la última gota del enemigo. ¿Será que el final ya está cerca? De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Ahora mismo, Chasiv Yar. El punto de ebullición ha llegado. Los defensores ucranianos no dejan que el enemigo avance ni un metro. A ayudar, la temible Gvozdyka. Este cañón autopropulsado trabaja con precisión y sin piedad. Cubre a la infantería enemiga, quema su equipo y frena los ataques incluso antes de que se acerquen. Cada uno de sus disparos es un golpe a los planes de los ocupantes. Si enfadas a esta bestia, hasta batallones enteros del enemigo llegarán a su fin. ¿Qué más puede hacer esta máquina? Todos los detalles en el siguiente reportaje. La oscuridad y la velocidad de movimiento en Donetsk aumentan las posibilidades de llegar enteros a las posiciones. Por eso, nos dirigimos hacia los artilleros de la 24ª Brigada Mecanizada Independiente, que lleva el nombre del rey Danailo, todavía de noche. Pero no pudimos evitar una parada intermedia. Esperamos a que el cielo esté despejado en el puesto de observación de mando. Las alas enemigas alrededor de Chasiv Yar no dejan en paz. Hay tiempo para el primer café del día. Sí. Sencillo. Orden de salida y la primera instrucción. Este tramo de la carretera será el más difícil. En caso de que aparezca algún FPV, simplemente nos detenemos bruscamente, saltamos del vehículo y nos metemos entre los arbustos. O sea, no huimos de él, porque podríamos no tener tiempo suficiente. Pero, por suerte, llegamos sin bajas y rápidamente nos escondemos en los arbustos. Entre la densa vegetación, nos encontramos con los héroes de nuestra historia. Pero no es tan fácil ver el cañón 2S1, Gvozdyka, en este bosque. El camuflaje está aquí al más alto nivel, porque es una cuestión de supervivencia. Y aquí está la orden para la batalla. Desenmascarar en algunos lugares. Desde la primera orden hasta el disparo, unos 3 minutos. Apuntar. Cargar. Fuego. Disparo. Un pequeño ajuste. El primero fue a corta distancia, pero después todo fue claramente acertado. Fuego. Disparo. Del otro lado, los racistas están tomando por asalto las afueras de Chasiv Yar, y así se ve la llegada del calibre 122. El objetivo ha sido alcanzado. Los artilleros están de buen humor. Me encanta el camuflaje en el refugio y el olor a pólvora por las mañanas. Y rápido al búnker, porque ahora los drones rusos empezarán a buscarnos. El comandante de este, Gvozdyka, es un artillero experimentado con el apodo de Scamel. El hombre tuvo tiempo de combatir en la OOS. En el año 18 empezó directamente con la 24. Aunque, al principio, era mecánico conductor. El artillero dice que ahora la situación con los proyectiles de calibre 122 ha mejorado, aunque de todos modos le gustaría tener más. Cuantos más proyectiles, más muertos. Es un axioma. Sí. Si no nos detenemos aquí, estarán en nuestra casa. Y si están en nuestra casa, será lo mismo que aquí. El moscovita no sabe hacerlo de otra manera. Él necesita destruirlo todo al máximo. Todos los miembros de la tripulación aquí son sumamente experimentados. Por ejemplo, Mirón ha servido como artillero precisamente en la Gvozdyka desde el año 14. El hombre pasó por todos los puntos más calientes de la ATO y tampoco pudo quedarse en casa el 22. He visto muchas cosas, ¿sabe? Muchas cosas. Empezó la guerra a gran escala y seguí luchando. Alguien tiene que luchar, defender su patria. En casa, a este hombre lo esperan su esposa y su pequeño hijo de 4 años. El artillero dice que lo más difícil es no poder ver cómo crece su hijo. Por eso tiene 2 grandes sueños. El sueño de volver a casa lo antes posible, ver a mi familia. Y por supuesto, la victoria. Que la victoria llegue lo antes posible para nosotros. Pero cuando será esa victoria, nadie lo sabe, de verdad. Solo Dios sabe cuándo llegará la victoria. Tenemos esperanza en lo mejor. Aunque los muchachos se toman el camuflaje con muchísima responsabilidad, no es una protección 100% segura. Para estar seguros, deben existir posiciones de reserva a las que se pueda trasladar rápidamente. Ahora, dice el comandante, todo se cava a mano. Hay muchos desplazamientos, mucho trabajo de ingeniería. Ahora estamos recaudando para tractores, porque todo se cava a mano. Todo esto ha sido excavado a mano.
Siempre es necesario tener alguna posición de reserva, en el mejor de los casos 2 o 3. Ustedes también pueden apoyar a los artilleros de la 24ª Brigada mediante el código QR y el número de tarjeta que aparecen en pantalla. Así se sumarán a la recaudación para maquinaria pesada, que acelerará considerablemente la preparación de nuevas posiciones y ayudará a salvar la vida de nuestros defensores. Desde Donetsk, Georg Romavlo, Dmitro Matvienko y Serhiy Marchenko. Fakti y CTV, las únicas noticias. La Federación Rusa al límite. Los drones han llegado hasta el punto más remoto, arrasando todo a su paso. La defensa antiaérea rusa resultó ser una farsa, deja pasar los drones uno tras otro. Imágenes impactantes de ataques fantásticos a objetivos de máxima importancia ya están en la red. Ha comenzado. Lo que viene puede ser peor. Nuestras fuerzas le insinúan suavemente al enemigo que ha comenzado la cuenta regresiva. ¿Acaso el golpe decisivo ya está listo y caerá directamente en el lugar ultrasecreto de la arteria militar de Putin? Te lo contaremos y mostraremos en un momento. Explosiones en plena noche en la ciudad rusa de Sochi. Sobre el balneario, el cielo está inquietante. Arde una base petrolera cerca del aeropuerto internacional. Según los informes en canales de Telegram rusos, el objetivo fue atacado por drones. ¿Por qué están bombardeando Sochi? No entiendo. ¿Tienen a Rusia eso? En las redes bromean. Parece que ha surgido una nueva república popular de Sochi en el mapa. Pero en realidad, los turistas no estaban para bromas. La gente, al no encontrar refugio, se escondía bajo los arbustos. En la ciudad se escucharon al menos 5 explosiones. Sí, le vieron. Eso es. Aquí, en la zona de Rosneft. Oficialmente, el alcalde de Sochi, Dmitro Peliskin, jefe del territorio federal Sirius, es decir, el responsable de lo que quedó tras los Juegos Olímpicos, informaron sobre el impacto en la terminal petrolera. El ataque fue contra la terminal petrolera en la calle Tabriska. Les pido que se abstengan de conducir o pasear por esa zona. Informaré sobre los acontecimientos importantes. A pesar de los llamados al silencio, los propios rusos suben vídeos y comparten detalles, en particular sobre explosiones en puentes, almacenes alcanzados y humo sobre Sochi. Parece que la ciudad turística ya no está en la retaguardia. En las redes sociales suponen que en el ataque podrían haberse utilizado las últimas modificaciones de drones ucranianos. Entre las versiones está el dron Tlyuty, con un radio de acción de más de 1000 kilómetros. En Sochi no solo hay un famoso balneario, sino también un importante nudo logístico y de combustible para el sur de Rusia. El ataque a la terminal petrolera cerca del aeropuerto es una señal de que la defensa antiaérea rusa está indefensa si no puede proteger ni siquiera un objeto tan crítico. Yuri Kutsiri, Podrovitsy, Canal de Televisión Inter, Maratón, Noticias Únicas. Rusia no deja de sorprender. El sector de defensa nunca había sido así. Los chats los ensamblan niños. Chicas de África los rellenan con explosivos. El Kremlin recurrió al engaño, todo para mostrar su grandeza a los pseudoaliados. Ucrania tomó nota de esto. Una señal clara. Las coordenadas de una fábrica crucial del complejo militar industrial de Putin se filtraron en la red. Muy pronto veremos la destrucción del año. No se lo pierdan. Un nuevo episodio de exhibición de armas por parte de Rusia. La fábrica más grande del mundo. Una fábrica donde los drones los ensamblan adolescentes. Chicos y chicas trabajan aquí y aquí mismo estudian. ¿Por qué el enemigo muestra las capacidades de producción de su complejo militar industrial? ¿Y tiene el Kremlin suficiente dinero para ampliarlas? Pero tenemos que entender que muchos de estos recursos realmente ya se han agotado. Lo averiguaremos a continuación. Una producción gigantesca, la fábrica más grande del mundo. Hace unos días, uno de los canales de televisión rusos publicó un extenso reportaje grabado en la empresa que fabrica los drones Hran. Con ellos, el Kremlin mata a ucranianos todos los días. La fábrica opera en la zona económica Alabuga, que está en Tartaristán. De esto se habla abiertamente en el reportaje. Las cifras son impresionantes. Allí supuestamente producen decenas de miles de unidades de drones. Había un plan. Había un plan para varios miles de drones Hran. Ahora producimos 9 veces más de lo que pensábamos antes. ¿Por qué es esto propaganda? ¿Por qué es esto parte de la guerra informativa? Porque, por alguna razón, nadie recuerda que hubo un comunicado oficial de nuestra Dirección Principal de Inteligencia sobre cuáles son las capacidades de los rusos para producir estos drones. A día de hoy, su producción es de 150, como máximo 160 unidades al día.
No es poco, pero no son 2000. Eso es puramente un elemento de propaganda. Los mensajes son los siguientes, tanto para Ucrania como para Occidente. Mostraron máquinas occidentales, bueno, extranjeras, digámoslo así, modernas, que están recibiendo a pesar de las sanciones. Para Ucrania, esto es una señal de que la guerra continuará tanto tiempo como Rusia lo desee. Bueno, en realidad, no hay que temerle demasiado a todo esto. Alabuga es un objetivo legítimo. Occidente tiene misiles que pueden llegar hasta allí y destruirla rápidamente. Los canales de Telegram y los medios extranjeros difundieron el reportaje de los propagandistas. Y todo esto en medio de los masivos ataques con drones contra Ucrania. Hay que tomarlo como un ataque, como un componente de la guerra, en esencia, solo un vacío informativo. Es decir, lo que ellos muestran, no solo lo que quieren mostrar, muestran aquello de lo que quieren que hablemos, y no solo nosotros. Rusia no solo presume de sus tecnologías, sino también de que los drones los ensamblan niños en las fábricas. Esto se dice directamente en el reportaje. A los estudiantes los invitan aquí justo después de 9º grado y después del colegio los llaman a la fábrica. Así es como ellos llaman a eso educación patriótica, que los niños participen. La segunda razón es para que no ataquemos ese lugar, porque hay niños allí. ¿Y cómo podríamos disparar contra niños? Eso sería un crimen de guerra y así sucesivamente. O sea, usar a los niños como escudo no es nada nuevo para los rusos. Y no solo para los propios rusos. Con promesas de trabajos bien remunerados, la Federación Rusa atrajo a decenas de jóvenes africanas para trabajar en la producción de drones. Ellas esperaban recibir formación profesional y ganar buenos sueldos en Rusia. Como descubrieron los periodistas de Deutsche Welle, en vez de trabajar en sectores civiles, a muchas de ellas las obligaron a trabajar en condiciones peligrosas para la vida. Al principio, todo parecía bien. Ofrecían trabajo en logística, servicios, catering y manejo de grúas. Pero cuando llegamos, todo cambió. A unas las enviaron a ensamblar drones, a otras a controlar la producción, y el resto se convirtieron en limpiadoras. Algunas de las chicas trabajaban con químicos extremadamente peligrosos que ponían en riesgo sus vidas. Por supuesto, es una manera de encontrar mano de obra barata. Al mismo tiempo, hay trabajadores norcoreanos que, de una forma u otra, también son involucrados en la producción militar en Rusia. En consecuencia, también es mano de obra barata, ya que una parte del dinero, la mayor parte, va directamente al gobierno de Corea del Norte en forma de diversas transacciones, ya sean monetarias o de recursos. Involucrar a migrantes y niños es además una forma eficaz de ahorrar. Especialmente ahora, cuando la economía de Rusia, después de varios años de supuesto crecimiento, está entrando en picada. En Rusia siguen discutiendo la crisis económica y la posible recesión. El hecho de que estemos en una tendencia clara hacia la recesión es realmente un hecho. Por supuesto, la economía de Rusia está en un estado lamentable y seguir aumentando los gastos en necesidades militares es bastante complicado. El Kremlin está cambiando su retórica en medio de las dificultades económicas, porque de repente empezaron a hablar de reducir el gasto en defensa. Según datos del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, esto se escuchó después de las declaraciones de funcionarios rusos sobre la inminente recesión y la reducción del gasto social en un 13%. Nosotros, de hecho, planeamos reducir los gastos en defensa. Teniendo en cuenta las sanciones, las restricciones comerciales, la caída de los precios del petróleo, en conjunto todos estos factores, por supuesto, indican que la economía, no puede mantenerse indefinidamente en ese modo crítico y, en consecuencia, está estancada. Las sanciones ya han reducido los ingresos de Rusia por petróleo y gas en un tercio, y la deuda salarial está aumentando. Además, las tarifas de los servicios públicos en la Federación Rusa están subiendo rápidamente. Esta es información de fuentes abiertas. Así que todo parece indicar que el Kremlin intenta ocultar la magnitud de sus problemas económicos principalmente mediante la propaganda y la guerra. Daniides Misar, Yeven Kaminsky, Podrobnosti, canal de televisión Intermaratón. Noticias unificadas. Urgente, Pokrovsk se ha convertido en un señuelo para el enemigo. Los nuestros mantienen la situación bajo control con firmeza. Estas imágenes del intenso enfrentamiento impresionan. El enemigo se mantiene firme en su posición. Los generales de Putin intentan avanzar más. El sur está en peligro concreto. En estos momentos, allí se está abriendo un nuevo frente. Las fuerzas ucranianas han encontrado la manera de apagar el ímpetu del enemigo y golpear donde más duele. ¿Acaso se está planeando una operación en territorio ruso similar a la de Kursk?
La respuesta a esta pregunta en el siguiente reportaje. Más de 60 veces en las últimas 24 horas los rusos intentaron abrirse paso hacia Pokrovsk. Según las estimaciones preliminares, en estos asaltos fueron eliminadas más de 200 personas. La situación es muy complicada porque el enemigo está desesperado por lograr el máximo resultado con las fuerzas y medios que tiene a su disposición. Y al mismo tiempo, lo que también genera especial preocupación es que el enemigo avanza hacia el este en dirección a Kostiantynivka, moviéndose hacia Popyar y Rusen Yar. Esto indica que el enemigo está invirtiendo en este impulso ofensivo el máximo de sus recursos, el máximo de su potencial de combate. Y para poder contenerlo, necesitamos mostrar una resistencia excepcional y una tensión colosal de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Al mismo tiempo, una de las DRG de los ocupantes ha causado bastante revuelo en la prensa. Se sabe que 3 grupos en vehículos blindados lograron entrar en las afueras de la ciudad. Se informa que la DRG fue detectada, parcialmente destruida, y los que sobrevivieron fueron capturados. Además, según los analistas, realmente no había una expectativa especial de éxito, ya que el grupo prácticamente no contaba con apoyo de artillería ni de drones. Fueron, como se dice, a la suerte, que, por fortuna, se quedó del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No pueden causar un daño especialmente grande. Entonces ellos inician algunos enfrentamientos, disparan contra las posiciones de las tropas defensoras, es decir, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y generan intentan sembrar pánico, intentan crear caos en el orden defensivo y en consecuencia deben ser eliminados. En general, estas personas de esos grupos son prácticamente suicidas porque, al encontrarse en la ciudad, ese grupo inevitablemente queda rodeado y, su destino es triste. En el sur de Ucrania, los ocupantes han tenido un éxito menor en la zona de Malatomaivka, en Zaporiyia. En la región de Jersón, los asaltos de Rusia solo terminaron en pérdidas para los rusos. Al mismo tiempo, los expertos dicen que Moscú estuvo preparando reservas durante mucho tiempo en el sur ocupado, y pronto quedará claro en qué dirección planean utilizarlas. Esta semana esperamos precisamente ese traslado, que mostrará para qué se están preparando los rusos. Es decir, ahora tienen estos recursos y sus unidades, que están estacionadas allí, y después de terminar la preparación, las trasladan a la línea del frente. No las llevan muy lejos. Esto puede ser o bien Zaporiyia, o bien el norte de la región de Donetsk. De hecho, lo que más nos interesa es cuál será el punto donde van a concentrar el mayor esfuerzo. Últimamente también se ha activado la dirección de Sami. Allí, tradicionalmente, los principales combates se libran por el asentamiento de Vovchansk. En este momento, el enemigo se aprovecha de que aquí hay una reserva natural y de que hay grandes plantaciones forestales, bosques extensos y mixtos, en los que es muy difícil observar los movimientos. Por eso, el enemigo intenta en la zona de Vovchansk, en las afueras de la ciudad, hacer todo lo posible para avanzar precisamente por el terreno boscoso. Pero, de nuevo, las fuerzas de defensa están trabajando para bloquear al enemigo. No hay avances significativos en el campo de batalla. El avance de los rusos también se ha detenido en la zona del pueblo de Milove. Allí, gracias a la propaganda rusa, se suponía que se abriría un nuevo frente en la región de Kharkiv. Sin embargo, según informa el ejército ucraniano, el enemigo lleva una semana sin lograr ningún avance, perdiendo soldados en vano en sus intentos de avanzar. Lo han metido en ese saco, que para la defensa ahora es el más cómodo para nosotros, y se está realizando un trabajo sistemático para destruir al enemigo y evitar que pueda ampliar esa brecha. También cuentan en nuestro mando que ahora, además de los combates directos en la línea de contacto, Ucrania ha logrado éxitos en operaciones en la retaguardia de Rusia. Evidentemente, al evaluar cuánto y que están llevando los rusos al frente, se encontró una solución para que todo eso, si no se quedaba en Rusia, al menos llegara mucho más despacio. Y esa solución son los ataques al ferrocarril. Eso es logística, es el suministro de los recursos necesarios. Y los golpes están siendo bastante serios. Y ahora no es casualidad que estemos esperando buenas noticias también desde Novocherkassk, porque el ferrocarril siempre ha sido una prioridad para los rusos a la hora de construir su logística militar. Esta logística del ferrocarril del Cáucaso Norte está precisamente dirigida a este tramo del frente. Es decir, este es el tramo sur del frente para los rusos, y es donde trasladan los recursos correspondientes hacia la región de Donetsk. Esto incluye,
entre otros, la dirección de Pokrovsk. Al mismo tiempo, en el contexto de los recientes rumores sobre la conversación entre Trump y Zelensky, las versiones de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto avanzarán no parecen infundadas. De esto ya se habla abiertamente en la Duma estatal rusa, y según expertos del Estado Mayor, un escenario así se está considerando seriamente para este mismo año. Ucrania está considerando la cuestión de preparar acciones ofensivas. Aquí no se trata de una contraofensiva, sino de una ofensiva que debería llevar a la derrota del enemigo en el frente sur y a la posterior pérdida de Crimea. En caso de que las fuerzas de defensa ucranianas lleguen a la costa del Mar de Azov, bueno, el destino de Crimea se decidirá en 2 o 3 meses. Estos son hechos evidentes, y por extraño que suene hoy, pero lo estamos pensando. Al mismo tiempo, oficialmente nadie, por supuesto, habla de una ofensiva. El mando ucraniano ya ha corregido los errores y ahora, tanto la dirección del ataque como su inicio, Rusia los conocerá en tiempo real. Un verdadero cazador en el cielo. El nuevo dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania sale de caza. Sus presas son los Grad, cañones, camiones con municiones e incluso compañías enteras de ocupantes. Y esto es solo el comienzo de la lista de objetivos que elimina del mapa del enemigo. El dron danés, que se ha convertido en aliado de Ucrania, ahora no solo vuela, sino que transforma el frente en una arena de destrucción precisa. Trabajo ininterrumpido, resistencia de acero. Tienen que verlo con sus propios ojos. Allí me parece que veo algún movimiento. A ver, mira, está junto a ella. Podemos volar por encima de ella ahora mismo. Acércate más. Este es el trabajo del 411º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados, Yastrubi. Los chicos vigilan al enemigo desde el cielo y encuentran objetivos para atacar gracias al dron danés RQ-35G Drone. Este hermoso aparato suele operar de noche. Es un dron de fabricación danesa que realiza labores de reconocimiento y ahora mismo ya está listo para detectar objetivos enemigos. La tripulación realiza en promedio 5 vuelos por noche. En general, la intensidad del trabajo y la cantidad de vuelos dependen de muchos factores. Esto incluye también la interferencia enemiga. Además, nuestro propio sistema de interferencia funciona durante las alertas aéreas. El RQ-35G Drone es ideal para operar de noche. Es un explorador silencioso, móvil y confiable. Le da a los combatientes una verdadera ventaja. Permite ver al enemigo sin ser detectados, corregir los ataques con precisión y reaccionar en tiempo real. Puede permanecer en el aire más de 1 hora y media. Después de lanzar el dron al aire, los operadores lo monitorean en la pantalla de la computadora. Uno de los operadores controla el dron, mientras que el otro observa la imagen de la cámara. El trabajo nocturno tiene ciertos matices, porque se basa en firmas térmicas y también usamos un pequeño truco. Cambiamos la cámara a modo diurno para ver si algún vehículo se acerca con las luces encendidas. Los chicos encuentran los objetivos y transmiten las coordenadas. Buenas noches, señor operativo. Vemos movimiento en la zona de interés, ahí de donde viene la presión. ¿Y cómo encontramos los objetivos? Bueno, este terreno ya lo conocemos casi como la palma de nuestra mano. Después de todo, llevamos 1 año volando, así que más o menos conocemos sus rutas logísticas y sabemos a qué hora hacen la rotación. Eso nos ayuda a encontrarlos y neutralizarlos. A veces el enemigo complica el trabajo de nuestros drones, intenta bloquear la señal o enviar coordenadas falsas. Hay cierta cantidad de satélites. Nosotros no los usamos, pero el avión los detecta. ¿Son falsos? Sí, eso indica que le están proporcionando esas coordenadas. Eso significa que el ruso sabe que estamos aquí. E incluso si el dron pierde temporalmente la conexión con el operador, sigue cumpliendo la misión de forma autónoma. Si no hay comunicación entre la radio y el avión, este regresará a su misión que nosotros programamos. Y un dron así encuentra diversos objetivos para atacar. Hemos trabajado contra los Grad, trabajamos en contrabatería, es decir, contra la artillería enemiga. Trabajamos contra el personal durante la rotación. Lo mismo ocurre con los vehículos que participan en esta rotación, que transportan al personal. Son autos particulares y camiones. Y lo importante es que este dron no es desechable.
Nuestros pilotos de UAV logran recuperarlo con éxito después de cada misión. A veces pasa que el avión aterriza en algún lugar y no podemos encontrarlo. Pero luego un agricultor hará el campo y encuentra nuestro avioncito y nos lo devuelve. Gracias a Dios, todos trabajan juntos por la victoria. ¿Y por qué está dando vueltas? Se está cayendo. Estos drones de reconocimiento son los ojos de los militares ucranianos. Mantienen al enemigo bajo control día y noche. Y es gracias a estas aves que las Fuerzas Armadas de Ucrania lo ven todo y atacan primero. Vlada Tsimbalenko, Ilona Koval. Somos Ucrania. Televisión del Ejército. Maratón. La única noticia. Locutor, la aviación rusa se está desmoronando ante los ojos de todo el mundo. En el Kremlin hay pánico, los generales están histéricos. El fuego devora los aviones, los helicópteros caen como hojas en otoño. El poderío aéreo del enemigo se está resquebrajando. Ya no se puede ocultar esto. La guerra ha agotado por completo los recursos de la flota aérea de Putin. ¿Qué pasará después? Te lo contaremos en un momento. Locutora, una nueva tragedia en el cielo ruso. Esta vez, la víctima fue un avión de pasajeros An-24. La aeronave volaba de Khabarovsk a Tinda con una escala en Blagoveshchensk, pero dejó de comunicarse en el momento más crucial, poco antes del aterrizaje. Según la Fiscalía de Transporte del Lejano Oriente, durante el aterrizaje el avión no pudo tocar tierra y tuvo que dar una segunda vuelta. Fue en ese momento cuando se perdió la comunicación con el capitán. Voska Sakhainov, durante un reconocimiento aéreo con un helicóptero Mi-8 en una zona de difícil acceso en la ladera de una montaña, se encontró el fuselaje del avión. Locutora, los restos fueron encontrados a solo 15 kilómetros del aeropuerto de Tinda, en la región de Amur. Al avión le faltaron solo unos minutos de vuelo para llegar al destino final de la ruta. A bordo del An-24 había 49 personas, entre ellas 6 miembros de la tripulación y 43 pasajeros, incluidos 5 niños. Todos ellos fallecieron. Mientras las autoridades hablan con cautela sobre una posible falla técnica, en los medios de comunicación siguen apareciendo nuevos detalles. En el país de los grandes y poderosos, siguen operando aviones que ya tienen medio siglo de antigüedad. El An-24 fue fabricado en enero de 1976 y ya en febrero realizó su primer vuelo. Desde entonces, ha pasado décadas en el cielo a pesar de su edad, tecnologías obsoletas y numerosos accidentes. Canal de noticias ruso. La Fiscalía de Transporte de Briangari está llevando a cabo una investigación por la rotura del elemento izquierdo del tren de aterrizaje del avión An-24. Canal de noticias ucraniano. Al avión An-24, que llegó al centro regional desde Bogaivo, se le incendió el tren de aterrizaje durante el aterrizaje. Locutora. Sí, hace medio siglo este avión era de vanguardia, pero hoy es un ataúd volador que hace tiempo debería haberse retirado, pero sigue realizando vuelos. Y esto ocurre en un país donde las autoridades llevan años hablando de grandeza, de ingresos millonarios por el petróleo y el gas, de sustitución de importaciones y de una industria aeronáutica soberana. Cada año, en la televisión prometen aviones rusos de última generación. En los desfiles muestran poderío, pero en la realidad, chatarra de 50 años en vuelos civiles y decenas de muertos. Experto ruso. En efecto, las sanciones afectan directamente el estado de la aviación de la Federación Rusa. De hecho, hoy en día los rusos no pueden comprar repuestos para esos cientos de miles de aviones extranjeros que tienen. Y muchos de esos aviones simplemente están parados en los aeropuertos, en los aeródromos, y no pueden levantarlos al cielo porque no reciben el mantenimiento a tiempo, así que se ven obligados a usar la vieja tecnología soviética, como los An-24 y demás, cualquier cosa que todavía vuele y para la que se puedan encontrar, aunque sea algunos repuestos, aunque ya hace mucho que agotaron su vida útil. Se ven obligados a ponerlos en el aire y usarlos para transportar personas. Locutora, el inamovible jefe del gobierno, Mishustin, ya ha formado una comisión gubernamental. La encabezó el ministro de Transporte, Andrei Nikitin. El mismo, bajo cuyo ministerio decenas de esos dinosaurios siguen volando en el cielo de Rusia. ¿Pero acaso todo esto no es consecuencia de un gran crimen llamado el sistema? Y casos similares solo se han vuelto más frecuentes desde el inicio de la Gran Guerra. Tanto las aeronaves civiles como las militares están quedando fuera de servicio. De 2022 a 2024, en Rusia ocurrieron 82 incidentes aéreos, entre ellos 40 catástrofes y 104 víctimas.
y cada año esta cifra solo iba en aumento. Todo esto es consecuencia de una guerra sangrienta que afecta a todos los sectores de la Federación Rusa. Y cuanto más tiempo el Estado agresor se hunda en esta guerra prolongada, más terribles serán las consecuencias para sí mismo. Locutora, por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Utskalo. Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar su like.